Le invitamos a abrir su Biblia en Hechos capítulo 2, versículos 12 al 37 para compartir con nosotros el estudio de hoy. En el capítulo 2 del libro de Hechos encontramos el mejor sermón de Pedro. Estas palabras dirigidas por el Espíritu Santo prendieron la llama para que el mensaje del Evangelio corra por todo el mundo. El poder que había en Pedro al predicar este sermón de ninguna manera le pertenecía a él. Dios determinó llenarlo de su espíritu para darle un poder sobrenatural. Este hecho lo comprobamos en el contraste que existe entre el sermón que predicó en Hechos capítulo 2 y las palabras que salieron de su boca la noche que Jesús fue arrestado. Antes de recibir el Espíritu Santo, Pedro negó haber estado relacionado con Jesucristo. En cambio, en este sermón con mucho valor proclama que Jesucristo es el Señor y Salvador del mundo. Le invitamos a escuchar el mensaje titulado El primer y mejor sermón de Pedro. Quisiera que en este y el próximo programa consideremos el primer y mejor sermón de Pedro. Observaremos la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 12 al 24. Luego iremos al versículo 32 al 37. Si alguna vez usted quiere abochornar a un predicador, déjeme decirle cómo hacerlo. Le garantizo que hará que se avergüence. Pregúntele sobre el primer sermón que predicó. Pues, tengo un amigo profesor de seminario que dice que su primer sermón fue un fiasco porque le tocó predicar en una iglesia rural. Y gracias a Dios, allí en donde se predican la mayoría de los sermones, muchas veces hacemos experimentos. Así que la mayoría de las personas ni siquiera recuerdan lo que dijo. Dice que pasó al púlpito para predicar, abrió su Biblia, y en ese mismo momento la puerta posterior de la iglesia se abrió y entró un tropel, un hato de cabras. Dice mi amigo, traté de continuar con la predicación, pero con todo el estruendo, mugido y repicar de los cencerros y las cabras saltando entre las bancas, finalmente, dice, bajé del púlpito, me arremangué las mangas y con 20 otros campesinos nos pusimos a arriar a esas cabras fuera del templo y cerramos la puerta. Pero resulta que una cabra le dio un topetazo en la nariz, así que el resto del sermón tuvo que limpiarse continuamente la sangre que le salía mientras predicaba. Pensé que eso es lo que peor podría pasarle a alguien al predicar su primer sermón, pero no, yo creo que hay peores experiencias. Otra persona contó que cuando predicó su primer sermón estaba asustado hasta la médula, así que escribió palabra por palabra el sermón, y resultó con alrededor de 14 o 15 páginas, las metió dentro de su Biblia, justo en el sitio donde estaba el texto sobre el cual iba a predicar. En las clases en el seminario había aprendido que lo más importante es mirar a las personas directamente para establecer contacto visual. No mire a sus notas, mire a la gente, le habían dicho. Así que se levantó de su banca, se dirigió al púlpito, regó sus notas por todo el camino, pero no se había dado cuenta, porque estaba procurando establecer contacto visual con la congregación. Y empezó a predicar. Y cuando quiso mirar sus notas se dio cuenta de que estaban regadas por toda la plataforma. Otro colega ministro tenía que celebrar una boda. Noche encantadora, luces que iluminaban a la preciosa novia, al guapo novio. Y en el solemne momento después de la marcha nupcial empezó la ceremonia y el ministro abrió su Biblia. Pronto se dio cuenta que no podía leer porque tenía la Biblia al revés. El libro de Guinness de récords mundiales no podría incluir algunas de las cosas increíbles que ocurren. Pero sí incluye el sermón más largo, 48 horas. No fui yo quien predicó ese sermón, por si acaso usted se lo pregunta. Pero la verdad es que hay sermones de todo tipo. En mi propia experiencia, mi primer sermón podría haberse titulado Lágrimas. Podría haber estado basado en el libro del profeta Jeremías o las Lamentaciones, porque siendo muy pequeño, teniendo 15 años, me paré frente al púlpito y lloré. Bueno, cada uno de nosotros ha tenido una experiencia con el primer sermón y hay sermones de todo tipo, algunos que dan ganas de escuchar. A veces uno desea que el predicador nunca termine y otros en que no hallamos la hora que se acabe. Pero si hiciéramos un análisis de los primeros sermones que predican las personas, el de Pedro creo que sería el mejor. No solo porque fue su primer sermón, sino porque fue el mejor que jamás predicó. No sé de algún otro hombre en esta tierra que pudiera jactarse de eso. Pedro había negado al Señor pocos días atrás, era un pródigo. ¿Lo recuerda usted? Había dicho que no conocía al Señor, lo negó hasta el momento de la crucifixión, y luego apenas tuvo 50 días hasta el momento de empezar a predicar el Evangelio. No sé cómo se sentiría usted en ese caso.
pero a mí me anima. Estoy seguro de que más de uno, quizás usted, amigo o amiga oyente, tiene un historial más bien manchado, o tal vez esté luchando pensando si Dios pudiera volver a usarlo alguna vez. ¿Se está preguntando usted eso? Es mejor que lo crea. Dios está buscando instrumentos limpios, no perfectos, arrepentidos, no pecaminosos. Limpios ahora mismo, aunque en el pasado haya sido un pasado de pecado, pero arrepentido y con una actitud de no volver a cometerlos. Dios quiere usarlo. Si no logra otra cosa, espero que usted sepa que las palabras que fueron pronunciadas originalmente y que Lucas registra en Hechos capítulo 2, fueron dichas por un hombre imperfecto, un instrumento marcado, trizado, más bien rústico. Su nombre era Pedro. Y quiero que siga conmigo en el pasaje que leímos hace unos instantes, y que vea dónde estaban ellos y todo lo que Pedro tenía en su contra al empezar a hablar, porque todo parecía indicar que no servía para comunicador. Para empezar, había como 120 hombres y mujeres en un grupo que se hallaba en un segundo piso, en alguna parte de Jerusalén. Jesús le había dicho que se fueran allá y esperaran. Eso es todo. No sabía que tendrían una experiencia como la que tuvieron, pero hicieron como les fue dicho. Esperaron la venida del Paracletos, aquel que vendría para estar a su lado, para ayudarles, el Espíritu Santo. No sabían nada de eso, nunca habían conocido al Espíritu. Tenían que esperar, debían orar, y así lo hicieron. Eligieron el 12º miembro del grupo apostólico, y esperaron. Pasaron 10 días y de repente oyeron un estruendo como de un huracán, pero no había movimiento físico alguno. Vieron algo parecido a fuego, pero no había llama o calor. Empezaron a hablar en dialectos que jamás habían hablado en su vida. Eran galileos con poca educación académica, hablaban lenguajes que comprendían los árabes, y los de Creta y Europa, los de Asia Menor y África, y no sabían lo que había ocurrido. La gente que los oyó hablar su propio idioma nativo, le oyeron hablar las grandes maravillas de Dios, empezaron a preguntar, ¿qué quiere decir todo eso? Usted debería ponerse en sus zapatos para apreciar el problema. Galileos, semi-ignorantes, hablando un lenguaje que nunca habían aprendido, observados por personas que no los conocían, excepto que sabían que eran ignorantes y oían en su propio idioma hablar de la obra de Dios. Así que naturalmente, asombrados, preguntaban qué quería significar todo eso. Eso es lo que usted preguntaría. Si usted estuviera en algún punto en Francia, en Suiza, allí en donde nadie habla el español, y de súbito usted oye hablar el español exactamente con la pronunciación y acento que usted acostumbra a usar todos los días, esto sería todavía más asombroso. Y si usted estuviera rodeado de personas de diferentes naciones y cada uno oyera hablar a esas personas en su propio idioma nativo, todos se preguntarían, ¿qué ocurre? ¿Qué quiere decir esto? Había, por supuesto, algunos escépticos. Según el versículo 13, dijeron que todo lo que quería decir eso es que esos discípulos estaban borrachos, nada más y nada menos. Es interesante, pero cada vez que se proclama el Evangelio de Jesucristo, siempre hay quien tiene alguna idea peregrina de saber de qué se está hablando. Pero lo que dijeron era lo más ridículo. ¿Desde cuándo al emborracharse a las 9 de la mañana se le permite a un galileo hablar árabe o algunos de los dialectos de África? La embriaguez no produce ese resultado. Así que ese comentario fue nada más que un comentario. Pero Pedro no pudo recibirlo y quedarse sin hacer nada. Así que se puso de pie y llamó la atención de todos diciendo, escúchenme, tengo algo que decir. Dios quiere explicar la respuesta a su pregunta. ¿Se preguntan ustedes qué quiere decir esto? Y antes de mirar esa respuesta, analicemos el sermón. 3 cosas hacen que sea un gran sermón. Número 1, fue sencillo. Usted lee el sermón, desde el versículo 15 hasta el 36, y encontrará términos sencillos, comprensibles, que la gente de ese día fácilmente podía captar con claridad. Si usted se dedica a la comunicación, si enseña una clase bíblica o a un grupo de personas, si es pastor de una iglesia, si de alguna manera está dedicado a la comunicación del Evangelio, o igualmente participa en algún ministerio por radio o televisión, si escribe libros, por favor, comuníquelo en forma sencilla, en términos comprensibles. Me resulta extraño cómo algunas personas piensan a veces que es profundo, debido a que lo que dicen es confuso. Se quedan con la sensación de que es culpa de uno. He oído a predicadores que dicen, si no lo comprende, la culpa es suya. Pero yo quiero contradecirles. No. Si la congregación no pudo comprenderlo, la culpa es suya, predicador amigo. La culpa es suya. De usted es la culpa. Usted está hablando. Usted tiene el deber de explicarlo. Explíquelo de manera que la gente pueda comprenderlo. Así que en primer lugar fue sencillo. Incluso los niños pudieron comprenderlo. Cuando usted comunica algo, ¿pueden comprenderlo los adolescentes? Me preocupa notar que los adolescentes
sistemáticamente abandonan los cultos de la iglesia porque se aburren soberanamente. Detestan los cultos. Tan pronto como tienen la oportunidad de esfumarse, se esfuman, porque no han comprendido lo que se les está diciendo desde que empezaron. Bueno, no siempre se requiere solamente la habilidad de un buen predicador para que ellos estén quietos o para que deseen quedarse, porque muchas veces desean irse, pero que tengan la posibilidad de entenderlo. Pedro predicó un sermón sencillo, en segundo lugar, bíblico. Observa lo que dice el versículo 16. El profeta Joel dijo esto y lo otro. Versículo 25. David dice, versículo 34. David no subió a los cielos, pero él mismo dice. Luego cita el Salmo 110. Todo el sermón está respaldado por las Escrituras. ¿Quieres un mensaje que Dios puede usar para hacer un impacto en la vida de las personas? Dígales lo que dice el libro de Dios. Dios honrará su palabra. Si usted va a comunicar, muéstreles cómo se aplican los principios bíblicos. Use la Biblia al comunicar. No hay nada como eso. La gente tiene verdadera hambre de una clara declaración de la relevancia de las Escrituras. Les encanta. Todavía me falta encontrar algún público que no quede encantado cuando se les presenta claramente la relevancia de las Escrituras, que tanto desean escuchar. Así que fue bíblico. Fue sencillo. Tercero, fue cristocéntrico. Observe el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Versículo 23. A este, es decir, refiriéndose a Jesucristo. Versículo 32. A este Jesús. Versículo 36, para concluir. A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. No es sorpresa que en el versículo 37 leemos: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Debe haber sido magnífico, esplendoroso. ¡Qué estímulo para Pedro! Después de fracasar hacía poco, predicando con todo su corazón, y que lo interrumpa un grupo de 3,000 personas que le pregunta: nos tocó el corazón tu mensaje, Pedro. ¿Qué debemos hacer? Es interesante también que el sermón empieza con una pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Y concluye con otra pregunta. ¿Qué haremos? Si usted, amigo o amiga oyente, está tratando de alguna manera de comunicar la Biblia, no importa en qué ambiente, en qué lugar, a qué personas, a qué clase social, no importa en qué capacidad lo esté haciendo. Si usted está tratando de comunicar el Evangelio, empiece con la pregunta: ¿qué quiere decir lo que estoy tratando de decir? Empiece en el punto en que están aquellos que le escuchan, y luego, cuando haya dicho todo lo que tenía que decir, asegúrese de que ellos sepan qué hacer con lo que eso significa. Esto es muy importante, es decir, qué sugerencias le va a dar. Esto es casi ya una lección de homilética. Estoy hablando del arte de la predicación, esa es la homilética. Pero nos presenta un ejemplo interesante este pasaje, que no podemos pasar por alto. Y Pedro nos muestra un modelo de lo que uno debe hacer exactamente para lograr que el mensaje llegue. De paso, y tómelo por lo que vale, Dios puede usar su lengua y sus labios. Por favor, no piense que tiene que ser un pico de oro profesional para hacer el trabajo. Los profesionales nunca podrán llegar al lugar en donde usted vive y trabaja. Usted sí puede llegar allá. Ese es su llamamiento. Sencillamente, cuente lo que conoce de Cristo como lo sabe. Sencillamente, con tropezones y todo, pero relátelo, proclámelo, modele el mensaje. La gente no podrá silenciarlo. En la gran mayoría de las iglesias locales hay suficientes personas ya creyentes, miembros de la familia de Dios, que pueden trastornar por completo su área geográfica. Pero pienso que muchos se quedan estupefactos solo al pensar que no tienen los dones, que no son profesionales. Si usted quiere hacer la obra de Dios, pídale a Dios que le dé las palabras y luego hable de Cristo. No hable de su iglesia. No hable necesariamente de su propia experiencia. Hable de lo que Cristo puede significar en la vida de aquellos que lo necesitan. Y eso fue lo que Pedro hizo. Y le resultó, funcionó a las 1000 maravillas, según nos describe el pasaje bíblico que estamos estudiando. Ahora, obsérvelo.
Pedro venció la inercia de la multitud. Recuerde, la primera inercia que usted tiene que vencer es la indiferencia. La gente no se sienta en el borde esperando oír lo que usted quiere decir, aunque usted no lo crea. La gente no está realmente interesada. Está bostezando por dentro. Primero está mirando el reloj y luego sacuden el reloj. Así que el Evangelio es un arte. Al comunicar tiene que sobreponerse y vencer aquella indiferencia. En el versículo 14 dice que Pedro alzó la voz. No estoy diciendo que usted debe ponerse de pie en su oficina y gritar a voz en cuello. Esa no es la aplicación de esto. Lo que quiere decir es que usted debe captar la atención de las personas, empezar donde ellos están. Ellos decían, esta es una manada de borrachos. Un montón de borrachos están allí. Están hablando en diferentes lenguajes. Están llenos de mosto. Pedro no pudo quedarse callado. Inmediatamente levantó la voz y dijo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Oíd mis palabras. No se puso a rogarles. Lo que dijo fue, tengo algo para decir y ustedes no pueden darse cuenta de lo que estoy diciendo, ni pueden darse el lujo de silenciarlo. El pastor Chuck Swindoll relata haber tenido en la secundaria un profesor de biología. Y vaya que podía enseñar biología, dice Chuck. Su clase estaba llena de atletas, es decir, aquellos que prefieren estar encerrados en un salón de clases tanto como preferirían sentarse en la silla eléctrica. Este profesor enseñaba biología y sus alumnos casi ni siquiera podían deletrear la palabra, no se diga tomar la clase. Además, la disciplina, dice el pastor Chuck Swindoll, la disciplina de la clase era toda una tragedia. Todo el mundo se portaba mal. El pastor Swindoll recuerda al profesor, se apellidaba Dunn. Le llamaban por su nombre de pila, como si eso fuera lo más natural de tratar a un profesor. En su primera clase el profesor dijo, quiero que esta clase sepa que nunca levantaré mi voz más alto que este nivel. Y los alumnos pensaron, eso es lo más necio que jamás había oído. Nunca lo van a oír. El profesor continuó diciendo, tengo para decirles algo que transformará absolutamente su comprensión de la vida. Pero nunca alzaré la voz. Desde el segundo día de clase, dice el pastor Swindoll, hasta el fin de año, e incluso hasta el día de hoy, podría casi repetir, dice, el bosquejo de cada día que enseñó el profesor Dunn. Era un gran comunicador. Tenía razón. Se había preparado. Sabía cómo romper la inercia del grupo. En realidad los tenía todo al borde del asiento mientras observaban cómo él diseccionaba la rana y le mostraba ante sus propias narices los órganos internos y otras cosas. Vaya que sabía de biología. Déjeme decirle lo siguiente. Si usted comunica, el pecado más grande en el mundo es aburrir soberanamente a sus oyentes o alumnos y que se vayan agradecidos de que la clase ha concluido. Tenemos que aprender a hacer las cosas tan bien hechas que la gente desee seguir escuchándonos. Así que, mire lo que hace Pedro. Pedro dice, escuchen. Y en el versículo 15 contesta lo que no significaba lo que estaban presenciando. Le dice, no, queridos amigos, ellos no están borrachos, no es lo que ustedes piensan. Estos no están ebrios, como vosotros suponéis. No pueden estar ebrios, recién es la 3:00 hora del día. ¿Cómo creen que van a estar ebrios a esta hora? Bueno, las cosas son diferentes en la actualidad, porque en nuestro día mucha gente ya está embriagada a las 9 de la mañana. Pero en aquellos días, la carta a los tesalonicenses nos dice que los que se embriagan por la noche. En nuestros tiempos modernos, la soledad, el vacío del ser humano. Así que viva una vida tan destruida, que se embriaga a cualquier hora del día. Pero en esos días la gente sencillamente no se emborrachaba a las 9 de la mañana. Y Pedro da esto como evidencia, diciendo, es una absoluta necedad pensar que estamos borrachos. Es temprano, son las 9 de la mañana, eso no es lo que ha ocurrido. Y en los versículos 16 al 21 explica lo que en efecto había ocurrido. Explica por qué ellos, el público, podían oír lenguajes que los discípulos nunca habían aprendido.
Luego en los versículos 22 al 36 les habla de Cristo, proclama a Jesús. Déjeme mostrarle el porqué. Primero hay una explicación. Pedro dice no están ebrios, sino que esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Está diciendo ustedes, hombres y mujeres que están en las calles de Jerusalén, oyendo las grandes obras de Dios en sus propios lenguajes, están presenciando el cumplimiento de las Escrituras. Entonces cita al profeta Joel, un escritor del Antiguo Testamento no muy conocido. No pienso que Pedro tenía en su mano un rollo que abrió y leyó. Pienso que aquellas palabras las tenía guardadas en su mente, lo había memorizado. Casi ni es posible imaginar el poder de la palabra de Dios memorizada. Precisamente en el momento en que Pedro la necesitó, brotó conforme a las instrucciones de Jesús. Pedro dijo, ¿saben lo que ustedes están presenciando? El cumplimiento de lo que Joel escribió. Y luego les dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¡Qué declaración! Lo que dice es, Joel escribió de esto hace siglos. Varones galileos, nosotros hombres y mujeres de Jerusalén estamos viviéndolo, se está cumpliéndolo, están viéndolo a nuestros ojos, el Espíritu de Dios lo está encarnando. Me preocupa grandemente que muchas personas toman este pasaje tan solo para hacer hincapié en el don de lenguas vez tras vez. Es más, como expliqué anteriormente, aquí no hallo la palabra lenguas como aparece en 1 Corintios capítulo 14, en todos estos versículos del 17 al 21, y ni siquiera en los escritos de Joel. En Joel 2, 28 al 32 ni siquiera se mencionan las lenguas. ¿Qué es lo que se menciona? El derramamiento del Espíritu de Dios. Se lo menciona 2 veces, así que léalo con discernimiento. Derramaré de mi Espíritu. Estaba ocurriendo lo que había sido profetizado y estaban viviendo lo que había sido predicho. Porque Dios es fiel, nunca miente, nunca engaña y siempre dice la verdad.